Muy buenas a todos, bienvenidos a Macro Película, yo soy Luis Cervantes y el día de hoy hablaremos de Los horrores de Caddo Lake. Antes de iniciar, el presente video contiene spoilers. Si no has visto la película, te recomiendo hacerlo antes de ver este resumen. ¿Están listos? Entonces, comenzamos. Dirigida por M. Night Shyamalan, Los horrores de Caddo Lake es una película de misterio protagonizada por Dylan O'Brien como Paris y Elisa Scanlen como Ellie. La película comienza mostrándonos a Paris y su madre bajo el agua, justo después de un accidente de coche. Paris intenta ayudar a su madre, pero se ve forzado a salir a la superficie a tomar aire. Ella muere y desde entonces la culpa no dejaría de atormentarlo. Tiempo después, Paris trabaja extrayendo unas tuberías viejas del lago Caddo. Tras hallar una particularmente difícil, decide junto a su socio sacarla mañana. Más tarde, Paris va con su padre al funeral de alguien. En el camino pasa cerca a una represa en construcción. El padre de Paris se queja de dicha represa, aludiendo a que es antinatural y arruina el lago. Al llegar al funeral, Paris decide dejar a su padre e irse, generando malestar en este. Antes de retirarse, Paris se queda observando a una joven pelirroja llamada C. En la siguiente escena, vemos a Ellie junto a Anna, su hermana, con quien parece tener una buena relación. Sin embargo, nos enteramos por la conversación de que Ellie tiene problemas con su madre y que de hecho casi ni duerme en casa, sino con su amiga Claire. Mientras viajan en bote, ambas hermanas revelan algunos detalles, como que al parecer están en medio de una sequía y se han visto lobos en el lago que no deberían estar ahí. Al llegar a tierra, se encuentran a un cocodrilo partido a la mitad, lo cual intriga a los vecinos de la zona respecto a qué pudo ser aquello que lo hizo. Volviendo con Paris, vemos que aborda a un hombre saliendo de trabajar. Resulta que este hombre era el doctor de su madre. Paris lo interroga porque no comprende el diagnóstico que éste dio, pues los síntomas de su madre no coinciden con los de su supuesta enfermedad. Descubrimos así que el accidente del principio se debió a que su madre sufrió una convulsión mientras manejaba, perdió el control y el auto cayó de un puente. Tras ello, Paris conduce hasta un lugar donde se encuentra con la joven pelirroja del principio, C. Se nos revela que C y Paris tuvieron una relación que se deterioró tras la muerte de la madre de este último. Incluso vemos que ya estaban construyendo una casita juntos, donde ambos comparten un momento romántico dejándose llevar por la pasión. Estando acostados juntos, Paris menciona el tema de su madre y sobre cómo la culpa por no haberla podido salvar le ha afectado todo este tiempo. Ella lo consuela y él promete nunca volver a dejarla. Mientras tanto, Ellie le saca un diente flojo a Anna. Ambas están en casa de su madre almorzando con varios invitados, cuando la hermana menor saca un montón de restos de polillas, resultando curioso ya que, según uno de los comensales, dichas polillas están casi extintas. Más tarde, Ellie se junta con su madre, Celeste, en la cocina y le informa que ha adelantado cursos en el colegio para graduarse antes y que necesitará la firma de ella y el acta de defunción de su padre. Celeste responde diciendo que le pida a Daniel, su actual esposo, que lo haga, pero Ellie se niega, aduciendo que él no es familia de ella. Y, a escondidas, Ellie intenta buscar el acta por su cuenta, pero es descubierta por su madre, quien le hace una escena. Ellie termina yéndose del lugar furiosa pese a la insistencia de Daniel de que es peligroso navegar con marea tan baja y de que desea que desayune con ellos al día siguiente. En tanto, Paris y C se despiden y vemos que tanto Paris como Ellie escuchan una serie de ruidos extraños de procedencia desconocida. Ellie, quien ha encallado en el lago, ve a unos misteriosos lobos, los cuales, recordemos, no deberían estar ahí. Ya en casa de Claire, Ellie se muestra consternada por la situación, más aún considerando que el lugar donde vio a los lobos fue el mismo donde Anna encontró sus polillas. Al amanecer, Ellie descubre varias llamadas perdidas de su madre, quien está alarmada pues Anna ha desaparecido, e inicialmente creen que se fue siguiéndola a ella, ya que al parecer algo así sucedió hace un mes atrás. Al llegar a casa, Ellie encuentra a todos en pánico y de manera misteriosa el bote en el que ella había llegado desaparece. De vuelta con Paris, este y su colega han ido a sacar la tubería que no pudieron el día anterior. Paris sigue el trayecto del tubo hasta llegar a una bomba y, mientras examina el lugar, de pronto Paris siente algo extraño, un temblor en su mano y un malestar en su oído acompañado de unos misteriosos aullidos.
Su compañero llega al lugar con el bote, pero el motor se ha atorado por la suciedad y cuando Paris va a limpiarlo, encuentra el collar de Anna, el cual es idéntico al que tenía su madre. El hecho lo consterna tanto que, más tarde, vuelve junto a sí intentando mostrarle el curioso fenómeno del lugar, pero no pasa nada. Ya en su auto, Paris intenta explicar cómo siente que aquello tiene que ver con su madre. Sí, trata de cambiar de tema recordando sobre una vez que se atascaron en el lago durante la sequía del 99, lo cual obsesiona a Paris, quien para el día siguiente ha descubierto que las convulsiones de su madre coinciden con dichos fenómenos climáticos. Siguiendo con Ellie, vemos a la policía organizando la búsqueda involucrando a la comunidad. Al anochecer, han recuperado el bote de Anna sin chaleco salvavidas, lo que sugiere que lo lleva puesto. Aún así, al día siguiente, la búsqueda sigue infructuosa, en gran parte debido a la marea baja que atasca los botes de búsqueda que se aventuran en el lago, ante lo cual solicitan que la presa, la cual tiene una gran grieta en su estructura, libere más agua. Tras verse impedida de unirse al equipo de búsqueda, Ellie va con su madre, quien le reclama por ser una hija tan distante y difícil. Entonces Celeste revela a Ellie que, según cree ella, el padre de Ellie no desapareció, sino que las abandonó por otra mujer, la cual, según Celeste, la atacó un día. Ellie, impactada por la nueva información, decide irse por su cuenta a buscar a Anna, llevándose la lancha de esta, llegando a un lugar donde encuentran las polillas supuestamente extintas. En ese momento, Ellie oye un misterioso ruido. Vemos que Paris también lo oye, pero por alguna razón, nadie aparte de ellos dos puede oír ese sonido. Esa noche, Ellie acaba perdiéndose en el bosque, cruzando un portal sin darse cuenta. Al amanecer, es encontrada por un hombre quien la lleva a su casa y entonces se da cuenta de algo extraño, y es que acaba de viajar en el tiempo justo cuando Anna ya se ha perdido poco antes de que ella llegara. Ellie logra verse a ella misma llegando y resulta que es ella misma del futuro quien se roba su propio bote. Asimismo, vemos que Ellie comienza a manifestar temblores similares a los de Paris y a los que sufría la madre de este. Entonces, la película nos muestra simultáneamente a Paris y a Ellie navegando por la misma zona del lago, con una pequeña diferencia. En la perspectiva de Ellie, esta cruza bajo un puente destruido, y en la de Paris, este mismo puente está intacto. De esta forma, descubrimos que las historias de Ellie y Paris transcurren en tiempos diferentes, siendo la de Ellie el presente y la de Paris el pasado. Entonces, Ellie comienza a escuchar la voz de Anna y rápidamente corre a su encuentro, cruzando sin querer dos portales hasta hallarse junto a Anna, emocionándose al principio hasta que descubre que esta Anna aún conserva el diente que ella le arrancó, es decir, es la Anna del pasado. Al mismo tiempo, Paris también cruza un portal y se halla con la Anna del presente, quien está malherida. Tanto Ellie como Paris llevan a sus respectivas Annas para ponerlas a salvo. Ellie la regresa a casa, donde tiene un conflicto con su madre, otra vez a causa de la pelea que tuvieron hace un mes. Paris, por su parte, deja a Anna al cuidado de unos lugareños, quienes se la llevan en un pequeño camión y descubre que está en el año 1952. Año en el que al parecer comenzaron las sequías, coincidiendo con la construcción de la presa. Ellie entonces vuelve a la zona de los portales intentando volver a su tiempo. Para su suerte, su celular está timbrando y ella es capaz de ubicarse por el sonido. Al volver a su bote, ella responde su teléfono y pide ayuda a Daniel para que venga a rescatarla. En lo que Daniel tarda en llegar, Anna coge una cuerda y la amarra a un árbol con la intención de guiarse y no perderse entre los portales, mientras se adentra en el bosque para tratar de encontrar a Anna. Paris, quien también está perdido, logra ver la soga cruzando dimensiones y la sigue hasta terminar en el bote de Anna. Tarde se da cuenta que está en la época equivocada y Paris es perseguido y detenido por la policía al considerarlo sospechoso de la desaparición de Anna. En tanto, Ellie acaba en el año 2005, casi 20 años antes de su propia época. Ahí intenta seguir buscando a Anna y logra ver el collar de su hermana colgando en el retrovisor de una camioneta estacionada fuera de un centro comercial. Anna se mete al vehículo y saca el collar justo en el momento en que llega Sí, la dueña del vehículo. Ellie confronta a Sí hasta que se da cuenta de la verdad. Sí es Celeste, su madre, quien en ese momento la lleva a ella de bebé.
Su padre es ni más ni menos que el mismo Paris. Al preguntarle sobre el collar, Celeste responde que este era de la madre de Paris, revelando a la audiencia que Anna es la madre de Paris y abuela de Ellie. Ese es el momento en que su madre le había contado a Ellie escenas atrás, pues a raíz de ese encuentro ella creyó que Paris había huido con aquella mujer, la Ellie del presente. ¿Será acaso que parte de la raíz de la rivalidad madre-hija nace por el parecido que ve Celeste entre su hija y la mujer que, según ella, le quitó el amor de su vida? Volviendo con Paris, vemos que está en el hospital siendo interrogado y descubre la identidad de la niña a la que salvó. En ese momento comienza a llover intensamente y Paris sabe que en el momento en el que la sequía termine, los portales se cerrarán y él quedará atrapado en ese tiempo, por lo que decide fugarse. Paralelamente, Ellie comienza a investigar sobre la información que ahora tiene, confirmando la identidad de Anna, quien se quedó atrapada en la década de los 50 y al parecer tuvo una vida feliz hasta su trágica muerte. Paris, mientras tanto, encuentra a su padre del futuro, quien está grave en el hospital, y le revela lo que ahora sabe. Vemos así que Paris, quien todo este tiempo sintió el peso de la culpa por no haber salvado a su madre en el accidente del principio de la película, ahora se siente reconfortado, pues resulta que él de hecho sí salvó a su madre y lo hizo siendo ella una niña. Paris se va, prometiéndole volver a su tiempo junto a él y sí, o Celeste. Entonces Paris huye por la ventana y roba un vehículo, el cual resulta ser de Celeste, quien lo reconoce y queda confundida. Paris logra llegar hasta un puente que está sobre la presa. Ahí es acorralado y él, decidido a volver con su familia, se arroja al lago. Para su mala suerte, la fuerte lluvia finalmente consigue quebrar la represa y esta deja salir el agua de golpe. Paris es arrastrado por la corriente, intenta luchar por su vida, pero un golpe en la cabeza con el fondo del lago acaba con él y con su esperanza de recuperar a su amada familia. Ellie, por su parte, logra volver justo antes de que el portal se cierre ante el regreso del agua. Parece ser que los portales, de alguna forma, eran una falla espaciotemporal ocasionada por la naturaleza, al verse alterada por las sequías y por la presa. Algo así intenta comunicarle Ellie a Daniel, quien justo llega a rescatarla. Resulta entonces que Daniel, al ser el padre de Anna, es su bisabuelo, es decir, sí son familia, algo que ella intenta comunicarle a su manera. También le dice a Daniel que Anna está bien y ahora es feliz, aunque probablemente Daniel creyó que se refería a que Anna ahora estaba en el cielo. Ya de vuelta en casa, Ellie encuentra a Celeste mirando las noticias, donde informan de la muerte de Paris. Ellie lamenta el trágico suceso, pues sabe que Paris solo intentaba volver a casa y que él nunca las abandonó realmente. Ellie le comunica a su madre todo lo que ha descubierto y le entrega la evidencia de lo que pasó con Anna, sobre cómo fue su vida después de quedarse en el año 1952 y de que tuvo una buena vida. Entonces, madre e hija se dan un fuerte abrazo, terminando así la película. Y eso fue Los horrores de Caddo Lake. Contrario a lo que su nombre sugiere, no es una cinta de terror, sino una de misterio. El suspenso lo maneja bastante bien y los personajes son entrañables. Personalmente, lamenté el destino que sufrió Paris, pero al menos ahora su familia sabe la verdad sobre él. Como punto negativo, diría que algunas veces los efectos especiales flaquean, pero creo que eso no es obstáculo para su disfrute. Y eso ha sido todo por hoy, chicos. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y compártanlo con sus amigos. Muchas gracias por acompañarnos, esto es Macro Película y nos vemos hasta una próxima oportunidad.